Muy buenas tardes para todos los seguidores en las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y de su Centro Interactivo de Memoria Urbana, CIMU. Los saludamos hoy lunes 13 de julio del año 2020 para dar inicio a esta conferencia sobre la temática de paisaje urbano en la ciudad de Barranquilla. Son los resultados de investigación del docente investigador arquitecto Gualberto Badillo. Él es arquitecto y es máster en diseño urbano de la Universidad de Barcelona y actualmente vinculado como docente del programa de arquitectura de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte, a quien agradecemos su participación y su vinculación en la tarde de hoy. Gualberto, muy buenos días, muy buenas tardes, casi noche ya, muy buenas noches. Hombre, gracias Juan Pablo. No, yo agradecido por la invitación y la oportunidad pues de mostrar uno de los trabajos de investigación pues que adelantamos con la colaboración de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y que hace parte pues de mi investigación doctoral en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible con la Universidad de Granada. Perfecto, bueno, recordarles a todos que este espacio, que es del Centro Interactivo de Memoria Urbana, tiene precisamente como propósito el poder compartir y el poder difundir pues todos estos conocimientos acerca de lo que ha sido el crecimiento urbanístico, arquitectónico e histórico de nuestra capital. Entonces, sin mayores anuncios, sin mayores preámbulos, los dejamos con el arquitecto Gualberto Badillo. Bueno, gracias Juan Pablo. Entonces, la verdad es que como les había comentado, la charla de hoy, pues una vez recibí la invitación de Juan Pablo, estuvo centrado para comentarles sobre este trabajo de investigación que vengo adelantando hace ya un buen tiempo y que se ha podido cristalizar en el último año como un trabajo de investigación para optar al título de doctor en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible por intermedio de la Universidad de Granada. La verdad es que es un ejercicio pues, de valentía tratar de hacer esa descripción de lo que es el concepto de paisaje urbano, ya que pues, a nivel técnico del urbanismo y del diseño urbano siempre se tiene el imaginario de que nosotros analizamos lo que es el espacio urbano a través del espacio público, de la consideración de espacio público. Y en esta investigación lo que estamos tratando es ver desde la integralidad todos esos elementos de contexto pues que nos acerquen, que nos lleven a definir estos elementos de planificación de la ciudad y que se encuentran obviamente haciendo parte como elementos constitutivos de ese espacio público, pero bajo la interpretación pues del colectivo, de las personas y de las actividades que se ciernen en él. Entonces, esta primera diapositiva que nos sirve de presentación, pues justamente es como el epílogo, ¿no? Comenzar por el epílogo donde vemos una sección urbana donde se conjugan una serie de elementos interesantes e importantes en la biodiversidad y la construcción de ese paisaje urbano a futuro, ¿no? Esta es una imagen, una ilustración del Plan Verde y de Biodiversidad de Barcelona, realizado por la Oficina de Arquitectos Jornet, Job y Pastor. La charla está centrada en 6 ejes de trabajo. Primero, pues mostraré unas generalidades de lo que es el origen y las teorías que envuelven el concepto del paisaje urbano. Segundo, pasaremos por un recuento de lo que son los factores y los procesos que definen la morfología de ese paisaje urbano. Luego ya entraríamos en materia para describir el paisaje urbano de Barranquilla, la configuración histórica y las grandes problemáticas que tiene en la actualidad. Lanzaremos rápidamente unas hipótesis de investigación, unos objetivos a estudiar en torno a la construcción del paisaje urbano y luego al final unas conclusiones y recomendaciones, lo que significa el paisaje urbano como reto para la sostenibilidad. Cuando entramos a esa definición de lo que es el concepto del paisaje urbano, hay que remontarse un poco al origen
y es en la definición del concepto de paisaje. Partimos desde ese concepto amplio en el cual está referido fundamentalmente a la imagen percibida de un área o territorio determinado, ya sea rural, ya sea urbano, ya sea lacustre, geológico, atmosférico, o a una situación combinada entre estos, ya que el paisaje urbano hace parte de ese gran ecosistema de lo que nosotros podemos reconocer en el territorio. Hay una serie de investigaciones muy importantes de las cuales se parte de ese concepto, pero se llega rápidamente a una conclusión de que ese paisaje pues posee en sí mismo una complejidad en cuanto a la definición del concepto, ya que para que exista o se conforme esa idea de paisaje tiene que haber un objeto, tiene que haber una experiencia de lo que se desarrolla en él y una representación en el cual no solamente el observador lo interprete, sino también esa interpretación que luego va siendo llevada en el tiempo. Luego vemos cómo el concepto del paisaje hace parte de una consideración o una concepción moderna, ¿verdad? Como objeto a ser contemplado, en los cuales entran las variables, por un lado, del territorio y del hombre, como ya habíamos dicho. En cuanto al territorio, pues entender un poco desde la lectura de los diferentes layers que lo conforman, la estructura, el funcionamiento y la imagen, de la cual pues el paisaje urbano tiene gran repercusión. Y por otro lado, el hombre como observador externo, pues que emite su descripción a través de la manera como lo contempla y cómo lo vive. Esta consideración también del concepto del paisaje y luego del paisaje urbano, pues lo mezclo con los resultados de ese concepto emitidos, de ese concepto en el Convenio Europeo del Paisaje desde la Convención de Florencia del año 2000 y luego posteriores ediciones en el año 2004 y 2008. Entonces sale de allí esta primera adaptación de lo que es el concepto del paisaje urbano, definido como aquella impronta visual y perceptual que resulta de un espacio densamente construido, tal y como lo perciben sus habitantes, cuyo carácter es producto de la mezcla entre la acción, la interacción de factores tangibles e intangibles, ya sean naturales y o antrópicos. Recordemos que el paisaje urbano ciertamente es la transformación de un paisaje natural que luego puede tener o llevar una conversión a lo rural y luego termina convirtiéndose en urbano. Hay varias investigaciones de partida, de los cuales son muy importantes o que recogen este concepto de paisaje urbano ya no moderno, como lo había comentado acerca del paisaje total, sino más bien un concepto postmoderno, ¿verdad? Que parte de las investigaciones de Kevin Lynch en su libro o bestseller La imagen de la ciudad, que luego pues ya tiene un acercamiento mucho más particular con el término en el libro de Gordon Cullen acerca del paisaje urbano como un tratado de análisis y estudio de la estética de la ciudad, y luego una serie de publicaciones más adelante que van recogiendo y van haciéndole el cerco a la definición de cada uno de esos elementos del paisaje urbano como se conoce en la contemporaneidad. Entonces podemos decir que entre esa infinidad de formas que se constituyen en la construcción de la ciudad y tipos de paisaje, se pueden apreciar en el planeta el paisaje urbano como aquel que experimenta una mayor transformación y un mayor grado de consumo en el tiempo, y que también, desafortunadamente, pues es el que en el que se cierne el mayor impacto sobre los recursos del paisaje natural, y sería como la base de la investigación de lo que nosotros queremos mostrar en este ejercicio. Me gusta siempre recurrir a este tipo de viñetas para explicar la peligrosidad que también tiene ese crecimiento depredador de lo que es el paisaje urbano,
en torno a esa base ecológica principal y la manera como esa transformación se ve latente primero en la constitución o el crecimiento en mancha de aceite de la huella urbana y la manera como esa dinámica de transformación también hace complicado o hace complejo su estudio a lo largo del tiempo. Entonces podemos analizar 6 factores importantes de lo que puede ser la interpretación del paisaje urbano. El primero hace referencia a la ubicación geográfica, al clima y a las condiciones meteorológicas del relieve para la configuración. Siempre el paisaje urbano parte de esa base ecológica principal, pero que luego en su crecimiento y transformación tiene mucho que ver en las condiciones del lugar, si es en ladera, si es en llano, si es frente de un cuerpo de agua específico o si tiene algún tipo de condicionamiento en cuanto al cambio de lo que son las condiciones meteorológicas de ese lugar. Luego podemos registrar lo que sucede con el crecimiento, luego el establecimiento en ese lugar y que tiene o que genera esas condiciones o estereotipos del crecimiento y transformación del paisaje urbano. Están los procesos biológicos del crecimiento y el desarrollo, como las condiciones de vida, el sistema hidrográfico que luego se termina convirtiendo en parte esencial en todos estos ciclos de conservación y mantenimiento de las calidades ambientales, y por ende luego la flora y la fauna que en muchos de nuestros paisajes urbanos están cercenadas por el corte que sugiere la urbanización en torno a estos circuitos ecológicos. Un tercer elemento lo registran los procesos urbanos que hacen referencia a la conservación o conformación, expansión, ordenación y morfologías urbanas que se registran, que tienen que ver con las dos anteriores, como podemos ver aquí en las imágenes, diferentes tipos de crecimiento ya le van dando carácter a ese paisaje urbano. Podemos ver ciudades compactas, ciudades más densas, ciudades menos densas, ciudades que también apelan a unas tipologías de crecimiento en baja densidad, porque todas las ciudades tienen densidades. A veces uno dice, existe o no el crecimiento, la tipología densa, pero no todo registra una densidad mayor o menor. Y en ese sentido, en el paisaje urbano y su análisis hace parte de esa lectura primordial. Un cuarto aspecto serían los indicadores urbanos de calidad del espacio público y sus elementos constitutivos como la calle, que son los lugares por excelencia de visualizar, de usar y tener ese contacto directo con el paisaje urbano, ya que obedecen a la circulación, a puntos de referencia, a las áreas verdes y demás elementos simbólicos que hacen que el paisaje urbano termine siendo parte esencial también de lo que nosotros conocemos como la memoria colectiva, ¿no? Aquí hay, pues, en estas imágenes unas referencias sobre ya patrones más técnicos de identificación de las características del paisaje urbano, y los cuales a través de su análisis se pueden definir aspectos de calidad y esos diferentes aspectos simbólicos que lo envuelve en el término cultural. Dentro de esos indicadores que nosotros podemos comenzar a medir, hay una serie de patrones históricos que nos ayudan a tomar ciertas decisiones sobre la manera como pretendemos analizarlo. En este caso, la sección urbana, ¿no? Vemos cómo en los diferentes apartados, modelos de ciudad singulares a través de la historia a partir del siglo XIX, vemos cómo la sección urbana adquiere una importancia crucial, una trascendencia en la manera como pues se planea el desarrollo de las ciudades. Vemos, por ejemplo, esta imagen que nos muestra el esquema de ciudad lineal de Arturo y Soria en Madrid, o por ejemplo estas imágenes de Eugene Hénard mostrando las características de la calle futura y la manera como pues
desde el siglo XIX, pues se comienza a pensar en el crecimiento y en la configuración de una imagen urbana a través de la sección. De ahí deriva, pues, la iniciativa de tomar este gráfico, un gráfico que surge de las investigaciones hechas por el Centro de Investigación Polis de la Universidad de Barcelona, donde yo tuve oportunidad de hacer en mis estudios de máster. Este esquema es sacado de un ejercicio, de una ponencia presentada en el seminario de representación que hace la Universidad del Norte en conjunto con la Universidad Nacional y otras universidades del país, donde presentamos con el profesor Samuel Padilla esta ponencia para mostrar un poco las características de la manera cómo se analiza y cómo se representa el paisaje urbano, a través, partiendo pues de esa investigación del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Barcelona, en la cual decidimos pues abonar o partir de tres elementos muy particulares de la lectura del paisaje urbano, como son el plano horizontal, el de soporte del espacio público, haciendo la salvedad de que ese concepto de espacio público no es un concepto que viene con la revisión de estos primeros tratados. Ni Kevin Lynch, ni Gordon Cullen, ni Jane Jacobs, por ejemplo, hablan del concepto o se aproximan al concepto del paisaje urbano a través del concepto de espacio público, pero que para poder tener una comprensión, una lectura lo más aterrizada posible, se llega a esa definición, limitación en estos tres aspectos, como son el plano horizontal, soporte del espacio público, el plano vertical, que reviste toda esa evolución en cuanto a la arquitectura y todos estos elementos que terminan de conformar la sección de la vía, y luego todo el espacio contenido, donde están cada uno de los elementos constitutivos de ese espacio público y por ende del paisaje urbano. Como quinto elemento de reflexión están los indicadores metabólicos, que se refieren un poco a la interacción de las fuerzas a nivel de la región y de la ciudad por el consumo de energía, recursos naturales y producción de residuos que producen contaminación a ese paisaje urbano y de los cuales no termina siendo este espacio inmune a estos impactos. Hay una serie de estudios y de análisis que nos llevan a analizar indicadores como la calidad del aire, la calidad del agua y, por ejemplo, también patrones de contaminación visual, de los cuales más adelante vamos a hablar en la manera como se pretende estructurar ese análisis del paisaje urbano. Otro de los indicadores que hoy en la actualidad están muy en boga se hacen a partir de estos niveles de construcción del espacio público y del paisaje urbano. Retomamos, por ejemplo, la idea del urbanismo de los tres niveles de Salvador Rueda, a través de que muchas de las cosas que luego hacen confortable un espacio público y también coherente y funcional ese paisaje urbano, no terminan teniendo una repercusión en ese espacio o en ese conjunto de elementos descritos anteriormente en la sección, porque terminan enterrados en la manera como pues quedan insertados en las infraestructuras, y otros pues en las edificaciones pues que hacen que hoy en día pues terminan teniendo una crucial representatividad en la mejora de la calidad de ese paisaje urbano. Como último indicador están todo lo que tiene que ver con los aspectos socioeconómicos, culturales y políticos, que a través de la historia han ejercido un papel decisivo sobre la expresión física y valores del espacio público y por ende del paisaje urbano, porque son los espacios de representación donde se albergan actividades que pueden ser analizadas y que pueden ser conjuntadas en ese análisis de aspectos de calidad. Si ya vamos haciéndole un poco el cerco a lo que es el paisaje urbano de la ciudad de Barranquilla, que viene siendo
el primer modelo de estudio para el análisis tanto del concepto como de la investigación doctoral. Hacemos un recuento rápido a través de estas imágenes de lo que ha sido el paisaje urbano en Barranquilla. Vemos cómo esas dos primeras imágenes muestran, sobre todo la primera, un aspecto de lo que fue el paisaje urbano de la ciudad hasta el siglo XIX, con calles arenosas, sin contenido de mobiliario urbano y con una arquitectura muy apegada a lo que era la conjunción de las personas hasta ese momento en el lugar. Luego vemos cómo en el siglo XIX ya aparecen los primeros desarrollos que dan la imagen de una urbe mucho más consolidada, pero todavía con estos aspectos o características del paisaje urbano de tipo medianamente rural, calles arenosas, por eso ese apodo o esa toponimia que la ciudad ha tenido históricamente como La Arenosa, en el cual pues no hay unos elementos tan referenciados de lo que nosotros conocemos como paisaje urbano en la contemporaneidad, porque no existe la división entre lo que es el espacio para el peatón, el espacio para el vehículo y el espacio de soporte para todos estos elementos constitutivos que hoy en día son necesarios para el confort y la buena imagen de ese paisaje urbano. Luego vemos cómo con el tiempo y ya entrados en el siglo XX, hay dos imágenes muy características del paisaje urbano de Barranquilla. El primero pues está centrado en esta imagen del Paseo de Bolívar, en el cual ya aparece el vehículo como gran protagonista, pero también estos elementos de representatividad, de construcción de paisaje urbano, de estandarización, como son los andenes, como es el mobiliario, la iluminación y todos estos aspectos que hoy en día, como les decía, son necesarios para lograr ese confort. Luego estas dos últimas imágenes se refieren, la primera, pues a la manera como cambia la simbología del paisaje urbano en la ciudad con la construcción del barrio El Prado, ¿no? De los cuales pues tenemos una serie pues de investigaciones en los cuales ya no solamente están conformados a través de estos aspectos funcionales del espacio público, sino que también aparecen ya aspectos mucho más simbólicos y de adaptación de un modelo nuevo de ciudad a las características pues del clima, que luego yo interpreto en esta franja negra que podemos ver en esta parte de la imagen que separa la imagen del barrio El Prado con una imagen actual de lo que es el paisaje urbano o lo que se pretende construir del paisaje urbano de Barranquilla, en el cual pues la ciudad pierde gran parte de su identidad, pierde gran parte de su legado patrimonial y cae en una especie de lapso de deterioro, el cual pues a través de una serie pues de procesos de planificación, algunos no tan bien logrados, y este tipo de iniciativas de investigación y de análisis de los aspectos simbólicos que pueden llevarnos a configurar lo que hoy en día se está construyendo en términos de paisaje, como es la imagen que vemos del Gran Malecón sobre el río. No sé si hasta aquí, Juan, tenemos algún tipo pues, de pregunta o de comentario en el cual podamos hacer algún tipo de aclaración. Sí, claro que sí. Vamos a esperar aquí a participar a nuestros usuarios que se están conectando con esta transmisión, si tienen algún tipo de preguntas o algún tipo de inquietudes sobre la ponencia o la conferencia que ha dictado hasta el momento en la noche de hoy. Bueno, de momento igual nos han generado preguntas acá en el chat de parte de los usuarios en nuestras redes. Vale, bueno, hay que ser conscientes de que el paisaje de la ciudad, el paisaje urbano de la ciudad de Barranquilla, lo podemos asimilar por muchas condiciones y por la manera como
pues se ha construido todo el territorio regional como una muestra de la fisonomía similar que mantienen el continuo de las ciudades del Caribe, ¿verdad? Obviamente con orígenes variados entre colonial y republicano, como pasa con la ciudad de Barranquilla, a diferencia de casi la totalidad del resto de las ciudades principales de la región, pues que nacen de ese sentido colonial con una estructura urbana más o menos consolidada, basada en las leyes de Indias, con una plaza central, a diferencia de nosotros los barranquilleros, pues que nacemos con estos espacios híbridos, ¿no? Republicanos, en los cuales pues la representación está más ligada no a la consideración de plaza dura, sino de parque, de espacio naturalizado, en el cual se ven fortalecidas una serie de dinámicas como la veíamos en el ejemplo de la configuración del eje del Paseo de Bolívar y de la calle o el bulevar principal de Barrio del Prado, ¿verdad? Con unas dinámicas propias, ¿verdad? Que en otras ciudades tuvieron su diferencia a partir sobre todo de las dinámicas económicas, a diferencia de lo que la ciudad de Barranquilla como una ciudad portuaria e industrial fue configurando en ese crecimiento y en esa consolidación de su paisaje urbano. De hecho, todas las ciudades han vivido grandes transformaciones en las últimas décadas, por eso esa variabilidad, sobre todo en la actualidad, en los elementos de su morfología, tamaño y por ende de sus perfiles urbanos, en los cuales muchas de ellas han tenido detrimento en la conservación no solamente de sus entornos naturales, sino también, como habíamos hablado, de las condiciones de sus elementos o de su legado histórico. Presenta también muchos aspectos relevantes en cuanto a la construcción de esos nuevos lenguajes, tanto de urbanización como de su arquitectura, pero comienzan a aparecer unas situaciones discordantes conforme aparecen las urbanizaciones de tipo informal y la manera como no hay esa fusión o esa transición entre lo que fueron la construcción histórica y consolidación de una imagen, en el caso de Barranquilla, republicana, con una arquitectura de mucha calidad, y luego la arquitectura Art Deco y la arquitectura moderna. Luego vemos cómo emergen estas arquitecturas populares y estas arquitecturas informales que terminan por desvirtuar todo ese modelo conseguido hasta ese momento. En consecuencia, pues podemos decir que el paisaje urbano de la ciudad de Barranquilla y esas similitudes con el resto de ciudades del Caribe comienzan a aunar problemáticas ambientales comunes que no han podido ser corregidas a través de los procesos de planificación, que terminan siendo siempre de carácter prioritario y que hasta el momento no se han centrado a ver la manera como se puede intervenir de forma integral la consolidación de este paisaje urbano, mucho más con el sentido de los elementos, de los rasgos culturales, pero también a través de los anhelos de las personas. Dentro de estas problemáticas que podemos visualizar del paisaje urbano en la ciudad y el Caribe, podemos identificar la pérdida de estos valores estéticos, ambientales y arquitectónicos, que en Barranquilla ha sido muy notorio a través de la pérdida de grandes elementos simbólicos de su arquitectura y también de elementos de contexto. Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver la demolición del edificio del Coliseo Cubierto Humberto Perea, pero también se han perdido una serie de edificaciones de viviendas en el barrio El Prado, de equipamientos y también de elementos de contexto, como por ejemplo en el momento que se abre el par vial de la carrera 50, donde se ganan algunos activos de representación del paisaje urbano, pero se pierden otros que pues le hacen un poco y le afectan un poco en esa salvaguardia de lo que es la memoria colectiva. Entonces, están estas agresiones de tipo especulativo, en cierta forma,
en el cambio de las construcciones con cierto valor histórico en un volumen mayor de edificabilidad en la construcción, sobre todo de viviendas, hecho que supone también un efecto dominó a la hora del derribo de estos edificios de carácter tradicional para seguir construyendo en altura en algunas zonas que incluso no son necesarias de sufrir estos procesos de consolidación y de densificación. Además, perdiéndose características importantes de esa legibilidad y de la memoria colectiva. Igual podemos como recogemos en estas imágenes, estas agresiones se pueden volver puntuales. En el caso, por ejemplo, vemos en esta imagen lo que ha pasado con el edificio de la Caja Agraria, pues en el cual para adaptarlo a ese reciclaje de lo que es el aprovechamiento de la edificación histórica a otros usos, pues termina teniendo pues unas afectaciones importantes. Otro caso, por ejemplo, cuando hablábamos de la pérdida de los valores de contexto, está, por ejemplo, la construcción o la sustitución de algunas tipologías que de alguna manera conservaban la impronta del paisaje urbano. Aquí vemos cómo la construcción de unos edificios enfrente del edificio García hacen que esa visión del edificio García en el skyline de la ciudad terminen perdiéndose y complejizando su disfrute a través de los espacios de significación. Una buena noticia en torno a esta imagen luego es la liberación de esta serie de manzanas que dan a la configuración y ampliación de lo que fue la Plaza de la Paz, donde hoy en día podemos volver a disfrutar en el skyline de la ciudad de la imagen del edificio García. Y otro ejemplo representativo puede ser la transformación muy cercana a este ejemplo de la Plaza de la Paz con respecto al reciclaje de la sede de lo que fue un club social importante, la Unión Española, en la ciudad, y que luego a través de su arquitectura, una arquitectura bastante controvertida, pues termina pues rompiendo esa continuidad y ese aspecto simbólico de la edificación preexistente. Un segundo aspecto en cuanto a estos elementos de agresión está pues obviamente la paulatina protagonismo, el paulatino protagonismo de lo que ha sido la invasión del vehículo en la trama urbana. Vemos aspectos aquí pues de Barranquilla, la manera como se colapsa y pierde, se ve cómo se pierde totalmente ese espacio público, ese espacio del peatón, le da paso a lo que es el soporte de la calle y de la sección, casi toda en casi un 100% al protagonismo del vehículo. O vemos estas acciones ya viendo, traspasando el umbral de la ciudad de Barranquilla, internándonos un poco en lo que son estos elementos de agresión o estos elementos discordantes del paisaje urbano. Por ejemplo, es una imagen de la ciudad de Cartagena, ver cómo una infraestructura desarrollista en pleno siglo XXI segrega lo que es el espacio de la playa con respecto a el desarrollo pues, de lo que es el tejido urbano preexistente de la ciudad. Una consecuencia de esas dos agresiones vistas anteriormente está en la conformación de espacios duros, la proliferación inadecuada, como en el caso de Barranquilla y esta imagen de la ciudad de Sincelejo, de espacios duros o de llamadas plazaturas que no van con la naturaleza de la configuración de los espacios por clima y por cultura de nuestras ciudades. En este caso, pues esa plazadura se da por la necesidad de crear un segundo layer o una interfase de aparcamientos en nivel de sótano, pues que pues sí configura un espacio funcional, pero no acorde a las consideraciones o al genio de ese lugar. Como tercer elemento discordante podemos ver las alteraciones características y básicas del paisaje urbano debido pues al cambio
de la tecnología y de la utilización de nuevos materiales, texturas y colores, incluso en el volumen de las construcciones, que desvirtúan progresivamente la esencia, sobre todo que irradian los centros históricos. Cartagena, por ejemplo, se ha logrado blindar de cierta manera el área amurallada, pero casi que la contigüidad de esos elementos agresores terminan por desvirtuar esa imagen de su centro histórico. Y no hablemos de lo que ha venido pasando a través del tiempo en el centro histórico de Barranquilla, lo que hemos visto con gran claridad con las exposiciones que nos ha dado Juan Pablo sobre sus investigaciones. Como cuarto elemento agresor, contamos con el cableado eléctrico de telefonía y demás elementos de las infraestructuras urbanas, como las antenas de comunicación, los sistemas de aire acondicionado, que agreden la imagen ambiental, no solamente de los espacios urbanos, sino también de su arquitectura, que igual es una cuestión de concertación y de organizar un poco los roles de todos los actores que intervienen en la construcción de ese paisaje urbano, porque si bien son infraestructuras y elementos constitutivos necesarios, pueden estar planificados, mejor organizados y también bajo unas pautas de normalización que mitiguen un poco ese impacto negativo frente a lo que es el concepto del paisaje urbano. Aquí otro punto importante es la publicidad exterior visual, que en este caso pues, es una imagen del centro histórico de Barranquilla, en los cuales la contaminación visual producida por las prácticas publicitarias colocadas en las fachadas de los establecimientos comerciales en el centro histórico, contradiciendo en muchos casos las normativas locales impuestas o puestas o dispuestas en lo que es la formulación de los planes especiales de manejo patrimonial dictadas por el Ministerio de Cultura, los cuales pues no terminan ejerciendo las administraciones el control urbano pertinente para que no se dé. En el quinto punto podemos ver no solamente como un aspecto negativo o agresor de estos elementos que conforman el paisaje urbano o que impactan el paisaje urbano, está el mobiliario, el diseño del mobiliario adecuado. En estos casos me refiero al tipo de mobiliario no integrado al entorno de manera que respete los elementos de la cultura, los rasgos de la cultura, o por ejemplo este tipo de agresiones que son muy comunes cuando se utilizan lenguajes historicistas que terminan derivando en falsos históricos. Por ejemplo, cuando hay una serie de connotaciones teóricas que no recomiendan en ese sentido en los centros históricos utilizar este tipo de mobiliario. Pero en cuanto a la funcionalidad, también dejan mucho que desear en su escogencia y lo que amerita un análisis y una participación sobre todo de las personas que van a utilizar luego esos espacios públicos conforme a la elección, el diseño y por qué no la estructuración en los aspectos funcionales de ese paisaje urbano. Por último, podemos analizar estos aspectos agresores en cuanto a los que impactan ambientalmente el medio, causados por algunas condiciones de tipo que ya habíamos analizado en el metabolismo, como es la producción de residuos, en este caso las escombreras, los vertederos incontrolados, pero que tienen una agresión directa sobre todo a los elementos de la base ecológica principal que se mantienen como estructurantes en el desarrollo, en el ejercicio y conformación del paisaje urbano, y que derivan en otros aspectos de importancia, como es la contaminación de los ciclos del agua y también la manera como a través de la urbanización y de la construcción informal, pues termina derivando en situaciones de riesgo y catástrofe para la ciudad. Fíjense cómo el paisaje urbano termina complejizando
una serie pues, de elementos complementarios que terminan delineando casi todos los elementos restantes de la estructura urbana y del territorio. Bueno, aquí más imágenes, pues de la manera como pues hay esa diferencia en los saltos a través del análisis por la conformación de las tipologías de la ciudad, la lectura como el crecimiento urbano va impactando estos elementos del territorio y va consumiendo el suelo según las leyes del mercado y la manera como se van creando también esos sustratos, ¿no?, en el paisaje que luego van a poder ser analizados como lo plantea la investigación a través de la sección y a través también de la evolución que ha tenido el crecimiento urbano a través de los grandes ejes viales o ejes simbólicos de la ciudad. Entonces nos acercamos, no sé si Juan, antes de hablar de las hipótesis de la investigación, pues registramos alguna pregunta rápidamente. Sí, Gualberto, acá tenemos algunas. Bueno, hay una pregunta que dice, bueno, que qué elementos determinan la morfología de las ciudades. Los hace Leonila Salcedo. Bueno, está claro que, como les decía, el paisaje urbano es un concepto donde podemos prácticamente analizar todos esos elementos de la morfología, pero la estructura urbana es muy clara en cuanto a su conformación, ya que entran en juego aspectos como la propiedad del suelo, el mismo uso del suelo, la estructura predial, la conformación vial, los sistemas de transporte, la manera como se articulan todos estos elementos de la base ecológica principal y luego la minucia, ¿no?, de estos elementos constitutivos del espacio público, pues que terminan de darle como de cerrar ese ciclo de ese ecosistema que denominamos como espacio urbano. Espacio urbano. Sí, aquí tenemos también una pregunta de Carlos Acevedo. Él dice, hay buenas intenciones en la recuperación del espacio público en la ciudad por parte de la alcaldía, pero parece que hace falta mucho más por eso. ¿A qué deben apuntar los líderes en la ciudad para mejorar ese aspecto? Bueno, los líderes, ganar espacios de participación. Sin duda que la gran problemática de nuestro espacio público y por ende del paisaje urbano es que se está construyendo a través de procesos técnicos, no digo que estén mal formulados ni mal ejecutados, pero que tal cual como interpretamos en el concepto del paisaje urbano, la percepción de las personas es lo fundamental. Entonces, si esas mismas personas que son las que dictan sentencias sobre la idoneidad del espacio público y del paisaje urbano, no están identificadas con ellos, entonces ahí comenzamos a tener esos grandes problemas de adaptación, de aceptación y de poder someternos a estar en los espacios públicos. Vale, aquí Walter Borque nos pregunta que, bueno, que por qué siempre se toma como símbolo del paisaje urbano hitos como el Paso de Bolívar o el Prado, cuando existen simultáneamente pues paisajes menos simpáticos, así lo escribe textualmente. Sí, está claro, y por eso yo hago la salvedad cuando hablo de que el paisaje urbano tiene una complejidad tan alta que existe el paisaje urbano de borde, ¿verdad?, que tiene su naturaleza en esos espacios suburbanos, algunos planificados y algunos también obedeciendo a unas dinámicas de mercado en los cuales se alojan estratos sociales con gran poder adquisitivo, ¿verdad? Que eso tampoco significa la construcción de un buen paisaje urbano, porque muchos de ellos terminan siendo discontinuos y sobreequipados, lo que diría yo, cuando se construye en cada polígono cerrado una piscina, un gimnasio, etcétera, que luego cuando nosotros vemos ese otro paisaje urbano de borde en el suburbio informal, en el suburbio popular, pues adolece. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos
que son cruciales para entender el crecimiento urbano, en algunos están presentes en exceso y en otros, como los informales, no están presentes. Entonces, por eso el análisis que nosotros planteamos es al interior de la ciudad compacta, de la ciudad construida, de la ciudad consolidada, en el cual podemos analizar de una manera mucho más precisa estos elementos simbólicos de los cuales yo estoy hablando. Vale. Pero Juan, somos conscientes de que hay otros paisajes urbanos que también pueden ser susceptibles de análisis. Sí, claro. El usuario Iker Guillermo López pues nos comenta o nos aporta que fue el arquitecto Vicente Fararoni quien diseñó la Unión Española, la sede de la Unión Española. Acá otra pregunta dice que ¿por qué cuando hablan de morfología urbana no se tienen en cuenta el desarrollo económico y social y cultural de la ciudad? Hombre, son vasos comunicantes, Juan. Quizás no se acostumbra a hablar como dos conceptos que van de la mano, porque por la dificultad que sugiere la interdisciplinariedad del estudio del análisis urbano. Los economistas y los arquitectos se sientan a la mesa solamente en ámbitos académicos, pero cuando se proponen las intervenciones urbanas, casi siempre el arquitecto urbanista termina tomando decisiones precipitadas en torno a esa necesidad de sincronizar lo económico con lo morfológico y por eso el desequilibrio de nuestros procesos de planificación. Tenemos que sentarnos todos a la mesa, no solamente el técnico que delinea la morfología, el economista que delinea todos esos patrones de actividades y usos para el dinamismo económico, sino también los ambientalistas, los artistas, los sociólogos, etcétera. Y bueno, una última intervención, pues el usuario Luis Ose, pues hace como un comentario y dice que algo particular dentro de los elementos que conforman el paisaje urbano en zonas de desarrollo termina generando conflictos, casos como el acceso al Caribe urbano, dice así, con el diseño, debe ser la urbanización, con el diseño de acceso por la circunvalar sin tener en cuenta retornos, y que en su opinión, pues en los proyectos se tienen poco en cuenta conceptos urbanísticos y se van más por el tema de ingeniería que de paisajismo, y que por ello se tienen proyectos como el Puente de la 38, el tema de la circunvalar o algunas troncales del sistema Transmetro. Sí, bueno, esto está ligado en la manera como nosotros no hemos sido capaces de articular las diferentes formas del crecimiento urbano, porque justamente nosotros hemos separado a través de espacios que luego han crecido informalmente la silueta de la ciudad compacta, histórica, y esta que ha crecido entre planificada e informal, con el borde que generan las infraestructuras, este crecimiento en ciudad lineal que en nuestro caso se han dado a través de estas infraestructuras de cierre, como en este caso la primera circunvalar, y ya nos está sucediendo con la segunda, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora la iniciativa que ha partido de la formulación del Plan de Desarrollo Departamental del POD, en el cual se invita a una multinacional como Vic a planificar esa franja de territorio entre la primera y la segunda circunvalar, era la manera como nosotros teníamos que haber enfrentado esa primera, en la cual dimos el chance a que la ciudad creciera en toda esa franja de manera informal. Entonces, esas infraestructuras nunca han estado atadas a elementos significativos de la estructura urbana histórica, simplemente a las vías de comunicación que unían a nuestro centro histórico con los municipios de fuera o del sur del departamento o de otros espacios del departamento que necesitaban naturalmente esa conectividad. Entonces, ahí no hubo una lectura de ciudad y una interpretación de ciudad, sino de unas infraestructuras de comunicación. Vale, esas son las intervenciones que tenemos hasta ahora, las preguntas que tenemos generadas hasta ahora, Alberto. Vale, entonces damos continuidad. No sé cómo vamos de tiempo, Juan. Estamos bien, Alberto, estamos bien de tiempo. Vale, entonces damos continuidad a lo que es la formulación
de las hipótesis de investigación en torno al ejercicio de interpretación del paisaje urbano. Entonces, la primera justamente traza el por qué limitarnos a reconocer el papel del espacio público como un facilitador de las funciones socioeconómicas de la ciudad, cuando ese papel realmente pertenece a lo que es la planificación del paisaje urbano. Una segunda, de por qué el derecho a la ciudad parece agotado en los procesos de construcción del espacio público. Lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Cómo creemos que estamos completando la labor simplemente con la recuperación o la construcción de espacio público efectivo, cuando no estamos abonándonos a que la participación, o que a través de la participación ciudadana esos espacios públicos terminen siendo reconocidos como espacios co-creados por la comunidad, y no sabemos si realmente la ciudad o los habitantes se están identificando con ella. Es cierto, y yo he hecho unos análisis en cuanto a todo esto de las intervenciones que se han hecho en los últimos 8 años, y los indicadores son positivos, ¿no? Porque la gente en la situación pre-confinamiento pues estaba haciendo uso de los espacios públicos y al parecer eran todo un éxito. Muchos de nuestros espacios públicos comenzaron a tener unos indicadores de éxito por encima de otros espacios públicos significativos en el país, como la Plaza de Bolívar de Bogotá, o como espacios de gran significación por su calidad en Medellín. Resulta que ya la Ventana al Mundo y nuestro Malecón tenían unas cifras de visita que sobrepasaba esa utilización, y resulta de que este tipo de análisis tendrán que tener unos objetivos y unos indicadores de medición muy precisos para poder desmontar o para poder realmente, como les digo, evidenciar que esta hipótesis es real. Y un tercero, ¿acaso la propiedad privada no es también o no está implicada en la mejora de la calidad de la ciudad, su imagen, y en la promoción de un sentido de pertenencia y orgullo de ciudad, que en este caso pues nos sitúa a la controversia de haber perdido paulatinamente gran parte del legado de la arquitectura con gran valor en términos de patrimonio, y que a futuro tenemos que velar también porque se mantenga lo poco que nos queda. Entonces, en este caso, hay una serie de consideraciones que a mí me gustaría pues reseñar en la charla. Lo primero es un poco la decisión, ¿no?, de apegar estos estudios sobre paisaje urbano a través de lo dispuesto en el segundo Congreso Internacional justamente de la disciplina, que arrojó una modesta contribución a la aplicación de la nueva agenda urbana surgida de la conferencia Hábitat 3, cuyos 3 principios o principales objetivos son: el primero, reconocer el paisaje urbano, no solo del tema del reconocimiento de la calidad del espacio público, como facilitador real de las funciones socioeconómicas de la ciudad, y reafirmar el papel central de la gestión del paisaje urbano en esa nueva agenda urbana que cada una de las ciudades están obligados a construir. Un segundo punto, de la obligación que tienen los profesionales que estamos poco comprometidos con el análisis del paisaje urbano, en difundir entre los gobiernos municipales la necesidad de actuar en la mejora del paisaje urbano para organizar una gestión mucho más fluida, como estábamos hablando, de promover la habitabilidad y la seguridad de las ciudades a través de la coherencia de ese paisaje urbano, así como las obligaciones de información y los derechos ciudadanos que tienen en intervenir en las decisiones que se toman a raíz de su transformación, ¿verdad? Porque uno de los principales objetivos también dentro de la agenda urbana es no construir más ciudades y hacer crecer el mínimo las que existen, ¿no? Es tratar de recualificar y redensificar para poder
poder crecer, seguir avanzando en la configuración y en el mejoramiento de nuestras ciudades. Y un tercer punto está ligado con este cliché de los últimos años, de las últimas décadas, de querer a la fuerza tornarnos hacia un modelo inteligente de ciudades. Entonces, es decir, sí a las ciudades inteligentes después que manejen todos estos criterios antes enunciados de mitigación de estos aspectos discordantes, pero también un poco motivar a que el ciudadano se convierta en ese ciudadano inteligente necesario para operar y para convivir en una ciudad inteligente. Lo vemos en esta situación de confinamiento y de todas las obligaciones que estamos teniendo en la actualidad de distanciamiento social, en el cual estamos demostrando todo lo contrario, ¿no? La falta tanto de esas características de inteligencia ciudadana y de inteligencia colectiva que se tienen que comenzar a construir pues a través de la planificación y de la concientización. Justamente dentro de las consideraciones finales, antes de entrar a una ronda de preguntas y respuestas, o de continuar con una ronda de preguntas y respuestas, pues llego a unas consideraciones, unas conclusiones y recomendaciones tempranas de este ejercicio de investigación. Cabe aclarar, y yo le comentaba al inicio de la charla, antes de estar al aire, a Juan Pablo, pues una iniciativa que yo creo que a mí me ha venido bien de presentar este ejercicio de investigación es un poco poner en consideración a la opinión pública, luego que se interesen, ¿no?, por colaborarme en continuar con esta investigación. Ya más adelante le daré los datos de contacto para los que pues estén motivados a participar en una serie de encuestas o estén motivados en participar como expertos en el diligencionamiento de una entrevista semiestructurada sobre algunos aspectos del paisaje urbano de Barranquilla, que se toma como este espacio piloto, esta iniciativa piloto de ensayar con la metodología de análisis, y que luego nos va a poder servir para completar un proceso de investigación mucho más ambicioso, que es el de sacar una definición de ello, de lo que es el paisaje urbano caribe. Entonces, dentro de estas conclusiones y recomendaciones, hago un listado o un decálogo de lo que pudiesen ser algunas iniciativas para ir mejorando o comenzar o iniciar un proceso de mejoramiento del paisaje urbano de nuestras ciudades, como es el caso en primera instancia de pues incluir dentro de lo que es la nueva agenda urbana todo esto de la configuración de los objetivos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, incluir el paisaje urbano como un elemento facilitador de asegurarnos un nivel de calidad de vida urbana, como ya se los había comentado. Instituir el análisis y el cuidado y la planificación, incluso la construcción del paisaje urbano como una experiencia multisensorial, ¿verdad?, en el cual esa gestión mejore las condiciones de vida al interior de la ciudad, a la vez pues que se gane en ese reconocimiento en cuanto a lo simbólico y en cuanto al respeto de los elementos de la estructura urbana o del resto de los elementos de la estructura urbana, como las ambientales, las económicas, etc. Instituir una política de gestión urbana sostenible, con la necesidad de rehabilitar, reciclar, reutilizar todos los espacios urbanos representativos antes de crear más ciudad con dudosos calidades, ¿no?, que no se interpretan o que no estén dentro de estos elementos de reconocimiento
de calidad del paisaje urbano. Reivindicar la acción del diseño urbano y un poco viendo sus diferencias con lo que es la práctica del urbanismo, esa planificación a una escala mayor, la planificación intermedia que es necesaria para la consolidación de los barrios al interior y llevar a cabo todos esos derroteros que nos llevan los tratamientos urbanísticos definidos en los planes de ordenamiento territorial y llegar un poco a esa definición de escala del diseño urbano a través de procesos mucho más participativos y mucho más también conducentes a que las personas ayuden a tomar las decisiones. Un poco contribuir a que con esta co-creación, con este trabajo tanto interdisciplinar en aspectos técnicos y normativos, pero también participativos en la manera pues que se reúnen y se sientan a la mesa para tomar las decisiones de todos los diferentes actores, hacer esa coproducción del espacio urbano para que la forma no esté condicionada a la figura. O sea, que nuestra arquitectura y todo lo que nosotros ya tenemos consolidado sea un punto de partida para el diseño, pero que no luego el diseño urbano y la reconfiguración del espacio público sea la que dicte estos elementos de transformación de estos elementos, del resto de elementos como la infraestructura vial, la arquitectura y estos otros elementos del paisaje. Por otro lado, interpretar las áreas urbanas, todas sea cualquiera su tamaño, como un elemento terminado, ¿no? Como un elemento acabado con una serie de condicionantes de calidad, trabajar en la reconexión de todos estos elementos segregados de los entornos, de los barrios a través de la pacificación del tráfico, la reconfiguración de las infraestructuras, por ejemplo, el soterramiento de muchas de ellas, utilizar estos instrumentos de gestión adecuado para hacerlo y no dejarlo un poco a lo espontáneo, ¿no? De estos instrumentos de planificación a una escala mayor que no logran definir la particularidad de los elementos constitutivos. Pues mantener la inercia de una gestión del paisaje urbano de manera transversal, pues que impliquen todas estas disciplinas de las cuales ya les he comentado, y que también, tal cual como nos hacían en una de estas preguntas sobre el tema de ligarlo a lo que es el dinamismo económico, pues introducir estrategias de marketing y comunicación para que la ciudad se vuelva, a la par de que mejore su calidad, también se vuelva un activo dentro de estos elementos del marketing urbano. Como octavo punto, la incorporación de estas técnicas, ¿verdad? Que nos deben llevar a tener un orgullo de ciudad. De hecho, siempre nosotros hemos estado orgullosos de ser barranquilleros. Eso es incluso una estigma, ¿no? Que ahora hemos venido sufriendo con el comportamiento que ha llevado nuestra comunidad en el confinamiento. Pero luego, si nosotros buscamos la manera de que las buenas acciones y las buenas prácticas sean también ese motivo de orgullo, pues estaremos abonando un buen terreno para que todos estos procesos de aquí en adelante de construcción del paisaje urbano pues estén ligados y se liguen también a la naturaleza cultural. Como punto 9, pues afianzar los elementos o las entidades de control, ejercer un control urbano mucho más activo, mucho más consciente de la necesidad de ejercerlo, y que gran parte de ese control urbano pues sea ejercido a través de la misma ciudadanía. No siempre el control urbano y la manera como la misma población
deja de fabricar esos elementos de agresión al paisaje, tienen que ser a través de normas y de control, sino que las mismas personas sean garantes de cumplir con ese cuidado del paisaje urbano. Y por último, pues sentar todos los actores en la mesa, tal cual como lo habíamos hablado, una concertación efectiva entre lo público y lo privado, donde también se tienen que sentar pues personas de la comunidad, líderes de base, en el cual pues haya un respeto por las condiciones de mercado, por el patrimonio, y pues se realice pues una construcción transparente de todos estos procesos de ciudad. No sé si hasta aquí, Juan, podemos ver para ya revisar las imágenes finales. Sí, claro que sí. Aquí solamente tenemos una última como intervención o consulta, que es sobre precisamente el tema del monumento a la ventana del mundo, que si hace parte realmente de la imagen de la ciudad o si es una imagen de alguna manera impuesta por los, definido por los usuarios y los dueños del poder actualmente en la ciudad. Bueno, las piezas de arte público juegan su lado, su papel simbólico en la construcción del paisaje urbano. Si nos referimos a la ventana al mundo, yo pues en este caso creo que incluso hasta me siento impedido para dar un veredicto y por la cercanía que tengo con la diseñadora del monumento, el cual pues hemos tenido o tuvimos la oportunidad de invitarla a uno de los cursos de la maestría en urbanismo y desarrollo territorial de la Universidad del Norte, y en el cual nos explica, de pronto ella no ha tenido la oportunidad de poder explicar su concepto de partida y ver la manera como si la ventana al mundo recoge muchos elementos de la cultura que están simbolizadas en esos elementos, en esa estructura ya formal, ¿no? Pero vuelvo y te digo, hay unas connotaciones de las piezas de arte público que pueden medir su éxito. Lo primero, que sea encargada y que sea construida por artistas urbanos locales. Y ese punto hay un check que sí, porque es una persona de aquí que conoce muchos aspectos de la historia de la ciudad y de la importancia que tenía ese monumento en la construcción de imagen urbana y de memoria colectiva. Lo segundo, pues que sea participativo. Eso también se cumple porque recordemos que la ventana al mundo pues se construye a través o se elige a través de un concurso público en el cual participaron una serie de profesionales y de gente ligada con el arte de la ciudad y la cultura de la ciudad, y donde también se configuró un jurado idóneo y con representantes de la comunidad que validan la elección del monumento. Y lo tercero es la acogida. O sea, yo creo que, vuelvo y te digo, o sea, si nosotros vamos a medir estos elementos que de manera segregada se han visto positivos en la reconfiguración de nuestro paisaje urbano, como la construcción de los parques en esta iniciativa distrital de Vamos al Parque, todo lo que se ha hecho con Barrios a la Obra, en la reconstrucción de muchos de los espacios urbanos y de las vías de acceso a los barrios menos favorecidos, todo lo que se ha hecho en la construcción del malecón y el reconocimiento de la ciudadanía con el río. Vemos que la ventana al mundo no se ha quedado atrás, ha tenido un récord también tanto de visitas y de haber colado en el imaginario urbano de la ciudad rápidamente. Entonces, yo creo que sí, yo en ese sentido no tengo otra manera de poder decir que no. Vale, listo. Y una corrección de ahorita, rectificamos la autoría del Club Unión Española del arquitecto Luis Molinas Maleu. Ahí hacemos esa pequeña rectificación. Puedes continuar, Gualberto.
Vale, perfecto. Bueno, entonces quiero finalizar con estas imágenes. La primera, que tiene que ver un poco con la lectura de lo que hoy en día es el paisaje urbano de nuestras ciudades. Esta es una imagen que reviste la incidencia de lo que es la ciudad global, pero que en nuestro caso también tiene una repercusión muy cercana de las decisiones locales. Las ciudades han terminado convirtiéndose, según lo propuesto por el arquitecto David Juárez, en un tablero de monopolio, en el cual pues las reglas del mercado pues terminan definiendo muchos aspectos que tienen que ver con los intereses económicos y que no siempre están alineados con las necesidades y los anhelos de la población, que es una situación pues que se tiene que comenzar a revertir en la construcción del paisaje urbano, pues a través, como te decía, de procesos participativos y de fortalecer justamente el control de esas normativas y de esos acuerdos a que la comunidad, la administración, la academia y la empresa lleguen en torno a un proyecto de ciudad mucho más coherente. De segundo, pues esta imagen que también he utilizado en muchas de las charlas que he dictado mostrando este proyecto de investigación, que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Nosotros no podemos pretender pensar en que el futuro de las ciudades es la cristalización de esta utopía verde, ¿no? En el cual pues están estos sistemas de transporte 100% basado en energías renovables, donde no está el coche, sino que está un espacio urbano totalmente pacificado, donde reina la bicicleta, donde el transporte masivo pues adquiere una representatividad en términos de desplazamiento y movilidad en la ciudad, y que se tienen que generar pues otros layers hoy no explorados, por lo menos en la ciudad latinoamericana, en nuestro contexto, de estas plataformas separadas donde las personas pueden a través pues de la participación en la construcción de ese paisaje idílico, realizar unas actividades alternativas a través de unas infraestructuras que todavía hoy en día no se han diseñado y que están en boga por diseñarse, ¿no? Estas plataformas elevadas, como hemos visto en el reciclaje de proyectos como el High Line en Nueva York, y que hoy en día ya ciudades le están apostando a construirlas de nueva obra, ¿no? Entonces, yo creo que también esto nos puede jugar una serie de inconvenientes en cuanto al mantenimiento de los valores de contexto de los cuales el paisaje urbano tiene que ser muy respetuoso. Y termino pues con esta imagen que también he utilizado un poco haciendo ese símil de la interpretación de la importancia del paisaje urbano, que termina delineando, haciendo una metáfora de lo que es la ciudad, interpretada pues en el siglo XX, que como la máquina, esa máquina de habitar en cuanto al formato de la vivienda, pero también esa máquina perfecta que es la ciudad, que engrana una serie de dispositivos, ¿no?, urbanos que, según ellos, podían funcionar independientemente y a través de la separación de funciones, cosa pues que el tiempo ha demostrado lo contrario, y como hoy en día pues tenemos que nosotros interpretar en esta nueva lectura de teóricos desde Jane Jacobs, pasando por Jan Gehl, pasando por Salvador Rueda, pasando también por Rob y Bob Krier, y una serie de otros representantes de estas teorías, ¿no?, de que la participación ciudadana y la ciudad debe ser construida a través del imaginario de las personas. Es que la ciudad al final no son máquinas, y yo creo que todo lo contrario, son organismos vivos que respiran con rasgos humanos
y que tienen que reflejar esa necesidad de incorporar todas estas acciones conducentes para que el protagonista sea esas personas y esas colectividades. Segundo, que en términos de paisaje, los centros históricos y las nuevas centralidades que se van construyendo porque son necesarias para poder optar a mejorar las condiciones de calidad de vida y de mejoramiento en el paisaje, todas estas teorías como la ciudad de los 15 minutos, etcétera, no pueden darse si no hay una estructuración policéntrica de la ciudad, y estos elementos sumados al centro histórico terminan convirtiéndose en el corazón del centro histórico y el resto de órganos vitales que se necesitan para que la ciudad pueda funcionar. Que los parques y espacios abiertos son los pulmones, ¿verdad? En este caso, las calles y aceras son las arterias en los cuales pues tiene que mantenerse esa relación entre los elementos constitutivos tanto de la estructura urbana como del espacio público. Los ejes urbanos, y en este aspecto yo centro mi análisis de paisaje sobre la ciudad construida. Estos ejes urbanos principales son la columna vertebral en los cuales el protagonista es la gente y la gente son el alma de este ser vivo que es la ciudad, que las manifestaciones culturales distintivas o coreografías del paisaje urbano son el ADN y la personalidad de cada una de las ciudades, ¿verdad? No solamente la traza, no solamente la efectividad o la eficiencia en sus diferentes sistemas urbanos, ¿verdad? Sino también lo que las actividades y la manera como las personas interpretan esa construcción del paisaje urbano. Que el tejido morfológico es la huella dactilar de esa ciudad, lo podemos ver en esas imágenes que están ahí al lado. Vemos cómo cada uno de esos espacios urbanos son distintos por la tipología de manzana, por el trazado, por la manera como fueron concebidos a través de la historia, pero pues terminan reflejando ese sello de identidad que los hace reconocibles a través de su morfología, y que al final yo creo que la ciudad tal cual como hoy lo exige su complejidad, no es una cuestión solamente de los arquitectos, de los urbanistas o de los ingenieros, sino que en cada una de estas profesiones debe haber la capacidad de interactuar entre todos, y que debemos ser sociólogos, psicólogos, ambientalistas antes de fungir como un especialista en algo que luego, desarticulado del resto de los elementos de la estructura, terminan generando disfuncionalidades y problemas en la construcción de ciudad, del espacio público y por ende del paisaje urbano. Entonces termino dejando mis datos, mi correo electrónico, como les decía Juan, para los interesados pues en completar algunos formatos de encuesta que yo voy a comenzar a trabajar, y también pues a los que pues están manejando y tienen experticia sobre estos temas de ciudad, de espacio público, poder ayudarme en la configuración de unas encuestas semiestructuradas sobre paisaje urbano, y los ejes simbólicos, que en este caso son estos que tengo puesto aquí. Voy a comenzar con el Paseo Bolívar, con la carrera 54, la carrera 46, la calle 72, y luego en una segunda etapa pues trabajaré lo que es el Gran Malecón, esperando también que las condiciones pues de confinamiento pues lo permitan y terminen pues de ayudarme en continuar con esta labor. Así es, Gualberto. Entonces, bueno, no resta sino agradecerte claramente tu intervención en la tarde-noche de hoy, y bueno, por haber contestado tan amablemente pues todas las inquietudes, todas las preguntas que nuestros usuarios han planteado a través de nuestras redes sociales. Y bueno, evidentemente también dejamos ahí abierta la conexión para los contactos, para las personas que estén interesadas en vincularse a este proceso de investigación, Gualberto. Bueno, pues nada, si
Tú me dirás cómo es la metodología. Si hay alguna, si no hay ninguna pregunta, pues entonces, nada, te doy la oportunidad a que hagas el cierre de la actividad y no sé si hay posibilidad, pues, también a través de las plataformas de las entidades en las cuales tú estás adscrito, poder, pues, pasar estos datos y ver cómo se van sumando personas con la motivación para participar en esta investigación. No, claro que sí. Igual esta conferencia, pues además de este canal de YouTube, de Facebook, queda también disponible en el canal de YouTube de la corporación Luis Eduardo Nieto, y pues ahí las personas podrán acceder pues a todos estos datos de contacto para, como te digo, vincularse a tu proceso investigativo sobre la construcción del paisaje urbano en nuestra ciudad. Entonces, no resta sino, bueno, como las preguntas las fuimos dando respuesta a lo largo de la conferencia, no resta sino darte las gracias, Gualberto, por haber compartido con nosotros la tarde de noche de hoy, pues todos estos conocimientos, toda esta experticia sobre este tema. Y bueno, agradecerles a todas las personas que también nos acompañaron en esta transmisión del Centro Interactivo de Memoria Urbana CIMU del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Ok, Juan. Vale, Gualberto, muchísimas gracias a todos los usuarios, también hacerles partícipes de nuestra agenda académica y cultural y que nos sigan acompañando en los siguientes eventos. Muchísimas gracias y feliz noche.